Bueno, para mí, a ver, yo vengo de una familia numerosa y mi padre efectivamente no estudió, mi madre, por el contrario, era maestra, con lo cual había ahí una hibridación interesante y además me crié en un pueblo muy pequeño, ¿no? Yo creo que la innovación, sobre todo, es una respuesta a problemas, surge donde hay problemas y hay entornos que tienen muchos problemas y que no están, digamos, en el foco tradicional de los observadores de la innovación. Por eso en Cotec tenemos una visión muy ubicua de la cuestión. Nos interesa la innovación surja donde surja y es que además estamos convencidos de que es bastante universal el fenómeno. También en este caso nos penaliza la confusión entre ciencia e innovación, porque son dos elementos que generalmente van juntos en los discursos, también en los ministerios, pero en realidad son dos extremos del pensamiento humano. La ciencia es necesariamente jerarquizada, elitista, requiere, además es prudente por definición, los pasos en ciencia siempre se dan sobre la base de muchas evidencias. Y así funciona el sistema científico y es una poderosa fuente de conocimiento, la más disruptiva. La innovación es mucho más transversal, mucho más caótica, mucho más abierta. Lo que pasa es que hay una parte muy relevante de la innovación que se apoya en la ciencia, pero no es la única fuente de conocimiento, la ciencia. Y hay muchas de las cosas que están pasando ahora mismo en el mundo digital lo está demostrando, ¿no? Hay chicos que es que no solamente no tienen el doctorado, sino ni siquiera tienen un título universitario y están cambiando el mundo. A nosotros nos gusta comparar la innovación con el deporte, porque son dos fenómenos que tienen una analogía interesante, ¿no? En primer lugar, porque ambos se sustentan en capacidades innatas del ser humano. Todo el mundo puede aprender a andar sin que le enseñen y a correr, por tanto, a andar rápido, y todo el mundo puede resolver de manera más o menos rudimentaria problemas utilizando la creatividad. Pero en ambos casos el entrenamiento y los incentivos adecuados pueden hacernos mejorar. Y además en ambos casos hay personas que tienen capacidades extraordinarias y esas personas deben tener carriles extraordinarios para poder desarrollar su máximo potencial. Son personas que además marcan, digamos, de alguna manera los límites para los demás y nos dan ejemplo. Y eso pasa en innovación y en el deporte. Y además hay una cuarta analogía entre innovación y deporte que nos interesa particularmente en nuestra organización, ¿no? Es que nos gustaría hacer con la innovación en España lo que hemos conseguido con el deporte, ¿no? Pasar de ser un país más, un país con resultados mediocres, a una verdadera potencia deportiva. Y esto lo hemos logrado en poco menos de 30 años y lo hemos logrado fundamentalmente porque nos hemos creído capaces de hacerlo, ¿no? No hay nada en nuestros genes que nos haga mejores deportistas que los franceses o que los alemanes, ni nada en nuestros genes que nos haga menos innovadores que los coreanos o los israelíes, ¿no? Es el entorno lo que verdaderamente nos está condicionando para una cosa o para la otra. Si no tenemos a un tenista español entre los 10 primeros, también nos parece algo, digamos, anómalo. Sin embargo, pues todavía no vemos esa misma decepción cuando pensamos que el último Nobel español fue hace 40 y tantos años y ni siquiera desarrolló su carrera científica en España, ¿no? Me gustaría también que los españoles se sintieran igualmente dolidos cuando cada año en los premios Nobel aparecen personas de otras nacionalidades y, por desgracia, no españoles. Decimos que innovación es todo cambio basado en el conocimiento que genera valor. Todo cambio, no solo cambio tecnológico, todo conocimiento, no solo científico, y todo valor, no solo económico. Y además siempre hacemos énfasis en que esos tres elementos tienen que darse en el fenómeno para poderlo considerar innovador, porque la innovación es muy amplia, pero hay una serie de supuestos que no son innovación. Por ejemplo, no es innovación un cambio basado en el conocimiento que no genere valor. Nosotros a eso le llamamos ocurrencias, ¿no? Está muy bien, es parte de la jugada, si tú generas muchas ideas y la diversidad es fundamental para estos procesos, algunas no van a ser buenas. Está bien,
pero hay que saber identificar pronto esas ocurrencias y no apostar por ellas, ¿no? Tampoco es innovación los cambios que aportan valor, pero que son fortuitos, que no están basados en el conocimiento. Estos cambios los anglosajones les llaman serendipias. Nosotros tenemos un término castizo que además parece que podría ser un calco de serendipia, que es chiripa. Y eso es importante. Todo el mundo sabe que a veces hay descubrimientos casuales o situaciones fortuitas que te favorecen, pero no puedes depender de ellas, ¿no? Hay que estar abierto a las serendipias, pero no puedes depender de ellas. Tampoco es innovación pues aquello que tiene valor y conocimiento, pero no supone un cambio, ¿no? Por ejemplo, las tradiciones. ¿Significa esto que tengamos que prescindir de las tradiciones? Pues no, lo que pasa es que no deberíamos limitarnos a ellas, ¿no? Por tanto, salvando esos tres fenómenos que no son innovación, o sea, ocurrencias, serendipias y tradiciones, pues nos queda un terreno muy, muy amplio para estudiar. Porque normalmente los límites están más allá de lo que pensamos, pero no sabemos nunca cuánto de más allá están, ¿no? Y si tú quieres estar trabajando en innovación, tienes que asumir que vas a estar siempre cerca de los límites y que, de hecho, te vas a equivocar. Y que cuando no te equivocas, ese crédito que ganas lo tienes que invertir en poder equivocarte la siguiente vez, ¿no? No tienes que, digamos, es una especie de casino en el que tú tienes que seguir apostando, no puedes recuperar las ganancias. Sí, 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 es evidente. Gestionar la incertidumbre prácticamente es obligatorio en los tiempos que vivimos, ¿no? Lo que no es posible es acertar siempre. Entonces, el error tiene que formar parte de la cultura de las organizaciones que quieren innovar. Es simplemente una cuestión de fallar rápido y fallar barato, y fallar a ser posible en las cosas en las que no te estás jugando tu futuro. Yo creo que es un gran activo que ahora tenemos que poner en valor, seguro, la ciencia. Y quizá la principal debilidad que tiene nuestro sistema de innovación, en realidad no es una debilidad del sistema de innovación, sino de nuestro propio sistema productivo, que es la atomización del tejido empresarial. La innovación es un fenómeno universal y ubicuo y está digamos, al alcance de cualquiera, pero es cierto que las innovaciones más disruptivas basadas en ciencia, por debajo de un cierto tamaño empresarial, es muy difícil implementarlas. Y España tiene un tamaño medio de empresa tan pequeño que es muy difícil que incorpore, por ejemplo, desarrollos científicos y tecnológicos, y también que se suba al carro de la exportación, que es otra de las grandes palancas, ¿no?, de competitividad. Bueno, es que ingenio es una palabra que tiene un montón de acepciones en castellano, que yo hoy reivindico, y lo hago pensando además que a nuestro español más universal, pues la etiqueta que tiene es de ingenioso hidalgo, ¿no? Que ingenio es una palabra que viene del argot militar. Un ingenio era originalmente una máquina de guerra y que luego se extiende a cualquier tipo de máquina. También en inglés tiene el mismo origen que engine, que máquina. Pero ingenio en español se utiliza también para hablar de personas que tienen un sentido del humor ágil, para personas especialmente creativas, o sea, son ingeniosos, pues, Dalí, pero también Muchachada Nui. Pero hay otra de las acepciones del término que todavía me gusta más, ¿no? Y es la que habla de resolver problemas de manera eficiente y rápida. Porque es un punto más que la innovación, ¿no? La innovación sería una manera de resolver problemas eficiente, pero en el ingenio además se introduce el rasgo de rapidez, y en un mundo en el que las cosas son tan aceleradas, quizá deberíamos reivindicar nuestra capacidad de ser ingeniosos más que innovadores, ¿no? Y estamos viendo que algunos de los campeones digitales y de las empresas que crecen, lo que llamamos empresas gacela, ¿no?, empresas que crecen muy rápido, pues están desplegando ese tipo de capacidad de innovar rápidamente. Para mí, la tecnología, y en particular tecnologías tan potentes como la robótica o la inteligencia artificial, son una
una oportunidad para que todos nos centremos en esos aspectos que nos hacen distintos y mejores que las máquinas, ¿no? Esa es nuestra posición. Y ahora lo que estamos haciendo en Cotec es un trabajo de apelar a la clase política para que introduzca esto en su agenda, para que se hable de lo que verdaderamente importa, que es a qué nos deberíamos dedicar los humanos dentro de 40 o 50 años, ¿no? Y yo veo muchas oportunidades. Yo soy muy optimista sobre el futuro de la humanidad en este sentido, pero también pienso que el escenario más favorable no va a llegar de manera casual. Y hay que desarrollar políticas para que el mundo pues, sea un mundo en el que la tecnología nos haga más humanos y más iguales, ¿no? Definimos como inhumano en cada momento de la historia aquel trabajo, aquellas tareas que están superadas por las máquinas. Si nosotros ahora viéramos a un hombre cavar surcos con sus manos o lavar la ropa en el río, nos parecerían trabajos inhumanos, ¿no? Que no son dignos de nosotros, porque sabemos que hay máquinas que los pueden sustituir, o no sé, si ves a alguien arrastrar un peso, ¿no? En lugar de utilizar una rueda, ¿no? De esa misma manera, pues otras tecnologías cada vez más potentes. La tecnología es una caja de herramientas que se va ampliando y haciendo más poderosa cada día. Pues todo aquello que puedan hacer las máquinas, nuestra propuesta es que lo hagan las máquinas, pero eso no nos va a hacer menos humanos, todo lo contrario, nos va a permitir enfocarnos en aquello que las máquinas nunca podrán hacer. Entonces, lo primero que habría que hacer es humanizar los puestos de trabajo, y eso significa sustituir por tecnología todas aquellas tareas que pueden hacer las máquinas. ¿Significa eso que van a desaparecer muchos puestos de trabajo? Pues no, porque hay muy pocos puestos de trabajo que sean 100% sustituibles. He puesto el ejemplo de uno que evidentemente lo es. Bueno, de todas las habilidades humanas que nos van a hacer distintos y mejores que las máquinas, yo creo que hay una que, por encima de la capacidad para resolver problemas creativas o trabajo en equipo o cualquiera de las otras habilidades que se consideran esencialmente humanas, hay una que a mí me interesa mucho más, que es la empatía, ¿no? Porque es una especie de... es un programa que tenemos insertado en nuestro cerebro para simular el cerebro del que tenemos enfrente. Es decir, saber lo que pasa por la cabeza de la persona con la que hablamos o con la que interactuamos es una gran ventaja para relacionarnos, y cuando creo que estamos todos de acuerdo en que cuando pues, intentamos interaccionar con un sistema de inteligencia artificial o con un robot, todavía echamos en falta eso. No sabemos perfectamente que es una máquina porque no nos sigue el rollo. Y yo creo que en la empatía están muchas claves para el futuro que tenemos que construir también, ¿no? Ponernos en el lugar de otro es esencial para llegar a acuerdos, por ejemplo. A acuerdos a pequeña escala y también a los acuerdos a gran escala que necesitamos como civilización, ¿no?